Bueno, este jueves se sumaron nuevas denuncias contra el gobierno ante la Contraloría. Una de ellas acusa a las ministras Camila Vallejo y Annette Vega y a la subsecretaria Valesca Naranjo. Esto luego de la instalación de un kiosco frente a la Moneda en el que se entregaron ejemplares de la propuesta constitucional. Vamos a tomar contacto con el abogado y denunciante de este hecho, Marcelo Brunet. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido a CNN Chile. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacer una precisión inicial. En la introducción de la nota se habla de que esta es una presentación efectuada por Renovación Nacional. Yo soy miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, pero soy abogado y esto no está vinculado directamente con el partido. Esto está más bien relacionado con un grupo de abogados y profesionales que me han solicitado a mí en la vocería de este tema y ser, digamos, que ha presentado materialmente las denuncias que se han efectuado en contra de las funcionarias que usted mencionaba. O sea, antes de presentar esta denuncia no hubo una aprobación del partido ni tampoco una solicitud. No la hubo. Esto es un tema en el que, insisto, hay un trabajo profesional de un conjunto de abogados y otros profesionales que hemos tomado la determinación de tratar de ponerle un coto al intervencionismo increíble que estamos experimentando durante estos días en materia de campaña electoral. Pero no es difícil hacer un vínculo con el partido considerando su vinculación laboral también con él. A ver, yo he representado a montones de personas a lo largo de la vida, no necesariamente todos de Renovación Nacional. Es cierto que soy miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, es cierto que tengo un interés por el tema público, efectivo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el Vichy Borgi. La verdad de las cosas, acá lo que tenemos es una presentación profesional que se está haciendo por un conjunto de abogados del cual yo soy en este instante la cara visible. Abogado, para que vamos avanzando, usted presenta una denuncia contra el presidente, ahora contra ministras de Estado. ¿Qué acusa puntualmente para entender y dar contexto a esta situación? Lo que tenemos respecto de la ministra de Desarrollo Social es una situación bien puntual. Ella, en horario funcionario, en circunstancias de día hábil, hace una presentación respecto de la entrega de libros o textos del proyecto a aprobar de la nueva Constitución que debemos licitar el 4 de septiembre. No tendríamos ningún problema si la ministra tuviese facultades legales para hacerlo. Pero el Ministerio de Desarrollo Social no tiene por objeto la difusión, ni tiene por objeto tampoco la información respecto a procesos eleccionarios a nivel nacional. Entendemos que la ministra secretaria general del gobierno tenga esa obligación y tenga ese rol. Bienvenido sea, ella tiene la obligación de informar. Ojalá de informar de la forma más objetiva posible y no beneficiando una opción determinada. Pero en el caso de la ministra de Desarrollo Social tenemos una situación que es más compleja, puesto que efectivamente ella no tiene facultades legales para hacer lo que está haciendo. Y lo que pretendemos nosotros es que esto funcione en los términos más objetivos e imparciales posibles. ¿Cómo no le entendí lo último? Lo que pretendemos es que esto sea lo más imparcial posible, en el entendido de que se cumpla con el Estado de Derecho, que se cumplan con las normas legales y que en definitiva quienes tienen las facultades para ejercer sus atribuciones las ejerzan y quienes no las tienen se dedican a las cosas que efectivamente la Constitución y la ley les obligan. Y en concreto, ¿qué le piden a la Contraloría fiscalizar, abogado? Pedimos que fiscalicen si que efectivamente los funcionarios que están cumpliendo estas situaciones están dentro de los horarios funcionarios, si está dentro de sus atribuciones hacerlo, y si en definitiva lo que tenemos es una situación en la que la ministra de Desarrollo Social ha excedido sus atribuciones o no. Ahora, esta no es la única denuncia que efectuamos ese día, en todo caso, las denuncias que efectuamos también están referidas a otros ámbitos vinculados a situaciones de preocupante intervencionismo, como por ejemplo lo que ocurrió con el Ceremi de Biobío, Ceremi de Salud de Biobío. Sí, pero antes de pasar a eso, abogado, me gustaría puntualizar un tema respecto a la ministra Vallejo. Si ella está entregando una constitución en este kiosco que se instala fuera de la Moneda, ¿cuál es el intervencionismo ahí? Porque ella es de las ministras que están habilitadas para informar. La denuncia, estimado, la denuncia no está interpuesta en contra de la ministra Vallejo. No sé cómo finalmente llegan a esa conclusión. La denuncia está interpuesta en contra de la ministra de Desarrollo Social, que no tiene facultades para hacer aquello. Yo en esto quiero ser súper transparente. ¿Solo la ministra de Desarrollo Social? La ministra de Desarrollo Social. A nosotros nos importa que efectivamente exista un grado de información adecuado para que todas las personas podamos votar en forma adecuada. Eso está bien, eso es lo que establece la Constitución. Pero a contrario censu, lo que nos interesa también es que los funcionarios de gobierno cumplan con el rol que la Constitución y las leyes les establecen. En este caso, la ministra de Desarrollo Social no tiene ninguna atribución para hacer esto. Ya, o sea, usted da aquí en CNN Chile certeza de que la denuncia es en contra solo de la ministra de Desarrollo Social.
como que la redacté yo. Ok, ya. ¿Y la ministra de Salud por el tema del Ceremi y el Biobío también? Sí, ahí tenemos una situación que es un tanto distinta. Tenemos un funcionario, secretario regional ministerial de Salud, que expresamente señala en forma pública que él considera que tiene que hacer campaña porque el presidente Boric le pidió que hiciera campaña por el apruebo. Al día siguiente de que se hace pública esta denuncia, esta situación, la ministra vocera de gobierno dice taxativamente de que él no está diciendo algo concreto, que está diciendo algo que no se relaciona con la verdad, y en definitiva lo deja de mentiroso. Este es un cargo de confianza, no es un cargo accesorio, no es un cargo, digamos, de planta, no es un funcionario público, sino que este es un cargo de confianza. Me parece sorprendente que un funcionario de confianza mantenga la confianza después de que la propia vocera de gobierno termina diciéndole públicamente que mintió o que por lo menos está exagerando los hechos en la forma que lo está diciendo. Puesto que se dice de que el presidente Boric no le habría ordenado hacer este tipo de acciones, expresamente él señala de que está actuando por mandato del presidente de la República. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que pasa. Si definitivamente si el funcionario, el secretario regional ministerial está haciendo lo que efectivamente dijo que le ocurrió, digamos, y efectivamente le dieron un mandato para hacer esto y le dijeron que tenía que hacer campaña, o caso contrario, si la ministra secretaria general de gobierno está diciendo una cosa que a lo mejor no dice relación con la otra. En cualquiera de los dos casos, a mí me parece que funcionario que está haciendo campaña en horario público y señalando a nombre del presidente de la República que está haciendo campaña por una de las dos opciones políticas, en cualquier otra administración anterior no habría durado más de 5 minutos en el cargo. Sí, pero este video se viraliza esta semana, sin embargo fue grabado el mismo día, a fines de abril, que la Contraloría da a conocer cómo debe funcionar todo de cara al plebiscito. Sin embargo, el pronunciamiento de Contraloría entraba en vigencia 3 días después. Ese es un punto también que seguramente va a ser parte de la investigación. Probablemente, ahora la verdad de las cosas, seamos bien transparentes, las normas de probabilidad y las normas de trascendencia electoral son más viejas que el hilo negro. Todas las elecciones, en cada proceso eleccionario, la Contraloría General de la República trata de rayar la cancha en forma bastante clara, diciendo cuáles son los ámbitos de intervención de los funcionarios públicos y cuáles no lo son. Y en este caso, evidentemente, decir que se está haciendo campaña con los fondos públicos en horario funcionario en favor de una opción política determinada, en desmedro de la otra, evidentemente es algo que no parece tener mucho sentido y no parece adecuarse a las normas legales. No, claro que sí, pero es distinto que esto haya sido grabado a fines de abril a que se viralice recién la semana anterior. Porque ahora estamos de cara al plebiscito, pero en abril queda bastante. José Miguel, yo no veo mayor diferencia. Si finalmente lo que está haciendo el funcionario público dentro de la funcionaria es actuar en forma de proselitismo político abierto. Entonces, eso está regulado hace décadas. Sobre eso no cabe ninguna duda en las interpretaciones. La Contraloría en innumerables dictámenes ha sido tremendamente enfática respecto a este punto. Entonces, la verdad de las cosas, que haya habido un nuevo instructivo posterior no es una cosa que altere. Todos los funcionarios públicos saben que de este lado de la raya uno puede pasarse y de este otro lado de la raya no. Y acá lo que está haciendo definitivamente el Ceremi es, como se dice coloquialmente, basarse varios pueblos. Abogado, para seguir avanzando, ¿qué esperan dictamine la Contraloría? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con esta denuncia? Estamos a 3 semanas del plebiscito. Lo que pretendemos es que el Contralor General de la República señale si estos actos, tal como ocurrió con el pronunciamiento que se hizo respecto del ministro Jackson la semana pasada, efectivamente estos actos son o no acordes a derecho, si finalmente se ajustan a la normativa vigente. Y en el caso de que exista, tal cual lo hizo respecto del caso del ministro Jackson, si efectivamente existe, digamos, un cumplimiento meramente formal de la normativa, o si a la luz del principio de la primacía de la realidad resulta evidente que estamos frente a una situación de intervencionismo. Ahora bien, tenemos claro, no somos ingenuos y conocemos cómo funciona esto, que el Contralor no tiene facultades para efectos de sancionar a los ministros. No los tiene. Pero sí, evidentemente, estamos frente a una situación en la que los órganos del Estado pueden efectuar efectivamente fiscalización respecto a este punto. Entonces, el Contralor General de la República señala que efectivamente estamos en presencia de una situación que raya en el intervencionismo o que derechamente es intervencionismo, que harán las opciones legales dentro de las cuales se encuentran, o constitucionales, dentro de las cuales se encuentran aquellas que pueda adoptar el Congreso. Entendía por tal, por ejemplo, la formación de alguna comisión investigadora para efectos de arribar a las conclusiones de lo que ocurrió,
la posibilidad de que se interpele por parte de parlamentarios a los ministros o subsecretarios correspondientes, y a la más gravosa de todas, la posibilidad de que diputados estimen y consideren de que es posible acusar constitucionalmente a aquellos ministros que, desacatando la ley, han decidido actuar por sobre la probidad y haciendo intervencionismo con financiamiento y recursos públicos. Abogado, ¿usted recuerda situaciones similares en gobiernos anteriores? Porque lo cierto es que siempre previo a una elección la palabra intervencionismo surge de lado y lado. ¿Recuerda situaciones anteriores en gobiernos pasados para dar contexto y también para saber las consecuencias que finalmente traen este tipo de declaraciones? Es evidente de que en todas las acciones políticas las oposiciones suelen acusar que el gobierno está actuando de forma intervencionista. Eso no cabe ninguna duda, digamos, eso es parte de la historia y sería deshonesto decir lo contrario. Pero hay grados y grados. Yo creo de que esto es graduable y aquí podemos encontrarnos que estamos frente a una situación que pocas veces habíamos visto. No habíamos visto nunca un ministro actuando como coordinador político de una opción determinada a 3 semanas de un plebiscito. No habíamos visto nunca a un presidente de la República por vía de sus medios de contacto, puede ser, digamos, aplicaciones como Signal o en reuniones directas con otras personas, como lo señala hoy día el diario La Tercera, que estén expresamente actuando como coordinadores políticos de una opción determinada. Eso yo no tengo memoria en ninguno de los gobiernos democráticos desde la vuelta a la democracia que hubiésemos tenido un grado de acción exacta, tan ejecutiva por parte del gobierno respecto de en una circunstancia además en que el Contralor ha sido expresamente claro respecto a la necesidad de la prescindencia política. La prescindencia supone no meterse, que es básicamente lo que han hecho en términos generales todos los presidentes de la República anteriores, y en general todos los funcionarios públicos. Pero en este caso lo que nos encontramos son con varios ministros desplegados por el país haciendo apología a una de las opciones. Y yo creo que en esto tenemos que ser bastante claros. Si me permites un segundo para poder leer bien el tweet, digamos. Por ejemplo, hoy día la senadora Jimena Rincón señala lo siguiente: ministra Camila Vallejo, ¿a qué hora nos reciben junto a mis colegas Walker, Araya, Flores y Espinosa para conversar sobre la propuesta de reforma del artículo 142 de la Constitución que permite continuar el proceso constituyente liderado por el presidente en caso de ganar el rechazo? La ministra Vallejo dijo de que el ministro Jackson se había reunido con todas las fuerzas políticas. Bueno, acá nos queda de manifiesto que no es así. Y que pareciera ser de que el gobierno lo que quiere hacer es impulsar solo una agenda, no la agenda de quien gane la apruebo o gane el rechazo, sino derechamente está jugado por una de las dos opciones. A ver, todos sabemos que en el fondo del corazoncito del presidente Boric y de sus ministros evidentemente hay una opción política determinada. Eso sería ciego negarlo y es efectivamente una situación obvia. Pero una cosa es lo que ellos piensen, sientan y quieran, y una cosa distinta es que efectivamente deban hacer campaña con fondos públicos. Y aquí lo que nos parece es que están destinando tiempo de su jornada de trabajo, tiempo de funcionamiento y recursos públicos para efectos de hacer una apología, insisto, respecto de una de las dos opciones. Sí, usted hablaba de lo que había pasado, por ejemplo, también en gobiernos anteriores y se me viene a la cabeza, por ejemplo, una entrevista en Radio Duna donde el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, derechamente dice: yo no voy a renunciar y voy a apoyar a José Antonio Kast. Ahí también había una intervención directa. Hay una intervención directa y efectivamente hubo un pronunciamiento respecto a la Contraloría respecto a este punto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tal como te decía, los ministros de Estado no son sancionables en forma directa por la Contraloría. La Contraloría no tiene facultades para sancionar ministros, pero sí tiene facultades para poder determinar cuándo un ministro está dentro o fuera del margen de lo que establece la ley. Yo no sé y desconozco cuáles hayan sido las motivaciones, yo no trabajo con parlamentarios, cuál haya sido la razón por la cual no se iniciaron acciones respecto de autoridades anteriores que hayan estado en situaciones como esta. Sí tengo claro que desde un punto de vista estrictamente legal, lo que corresponde una vez efectuado un pronunciamiento del Contralor General de la República, es que efectivamente los órganos del Estado, en particular el Congreso, adopten las decisiones de fiscalización política. Porque en esto tenemos que ser muy claros, que una cosa es la fiscalización administrativa y otra cosa son las responsabilidades políticas. Los ministros solo están afectos a responsabilidades políticas. Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle al Contralor que determine si lo que están haciendo estas autoridades está conforme a derecho o está fuera de la norma. Ya, y también hacer un punto político, abogado, ¿no?
El punto político le corresponderá efectuarlo a los órganos correspondientes. A mí, como te comentaba al comienzo, esto me corresponde desde un punto de vista estrictamente profesional. Yo estoy actuando como abogado en un tema, me he dedicado mi vida al tema del derecho administrativo y derecho constitucional, y me han requerido en esa calidad, no necesariamente, insisto, como miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. Evidentemente lo soy, no lo voy a negar, no lo voy a ocultar. Pero una cosa es eso y otra cosa es el ámbito profesional en el que me desempeño. Como varias personas podrán dar fe, yo me he dedicado la vida entera a defender a personas no necesariamente por un determinado signo político, sino particularmente porque efectivamente tengan honor a razón. Y aquí creemos que efectivamente las denuncias son fundadas, son sensatas y tienen un contenido jurídico que hace que por lo menos obligue al Contralor General de la República a hacer un pronunciamiento respecto del mismo. ¿Y cree que puede haber dicho pronunciamiento antes del plebiscito? ¿Lo ve viable considerando los plazos con los que trabaja la Contraloría? Yo creo que el Contralor está particularmente interesado, por lo que estamos apreciando, en hacer puntos importantes respecto del funcionamiento de este plebiscito. Ya lo hizo hace 2 días atrás con el ministro Jackson en una presentación que efectuaron por una parte diputados demócratas cristianos y por otra parte que presentamos nosotros, en el que efectivamente se plantea el punto de si efectivamente el ministro Jackson estaba actuando conforme a derecho o no. Y lo que dice es bastante claro. Formalmente estaba reuniéndose con otros ministros, con otros personeros políticos para efectos de generar un acuerdo. Eso desde el punto de vista formal podría estar dentro de sus atribuciones, pero en la práctica lo que está haciendo es ser un coordinador del apruebo, coordinador político del apruebo. Entonces aquí cabe preguntarse, el ministro que está a cargo de la agenda legislativa, aquel ministro que le corresponde precisamente ver cuáles son las urgencias legislativas, tiene que destinar parte de su jornada al activismo político para una de las 2 opciones que están en disputa para el plebiscito del 4 de septiembre? La respuesta evidentemente es no, y el Contralor General de la República rápidamente y en forma bastante, en juicio jurídicamente certera, señala de que no pueden abstraerse de la realidad y no pueden no considerar de que estas reuniones políticas que efectúa el ministro Jackson están dentro del contexto de un plebiscito determinado. Y ese contexto es insoslayable, por lo tanto sí estamos en presencia de un acto de intervención. Sí, en ese caso se pronunciaron bien rápido, pero hay otros procesos en los que se han demorado más. Por eso le preguntaba si cree usted puedan tener una respuesta antes del plebiscito. Yo creo que la va a haber, y básicamente porque hay que distinguir, como decía Mafalda, lo urgente de lo importante. Hay cosas que son muy importantes, pero hay otras que son tremendamente urgentes, y los pronunciamientos respecto al intervencionismo electoral para este plebiscito a mí me parece que son de una urgencia ineludible, insoslayable, que estamos a puertas de un plebiscito en el que puede modificarse muchas cosas dentro de la vida de la sociedad, y evidentemente el Contralor no está ajeno a aquello. Bueno, vamos a quedar atentos a ello, abogado Marcelo Brunet. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias y saludos a todos los telespectadores de CNN. Muchas gracias. 12 del día con 30 minutos. Ha ido avanzando esta mañana de 14 de agosto y los queremos invitar ahora a una pausa. Vamos a hacer un alto en las noticias, pero volvemos más adelante con más informaciones, como siempre, en la pantalla de CNN Chile.